Mi nombre es Daniel Ramírez. Hasta hace poco, creía que el trabajo duro y la lealtad siempre tendrían más peso que los chismes. Tengo 32 años y he pasado casi una década construyendo mi carrera en analítica de datos. Para mí, los números nunca fueron solo dígitos en una pantalla. Contaban historias. Historias de crecimiento, de declive, de patrones ocultos que podían cambiar el destino de una empresa. Estaba orgulloso de ser quien descubría esas historias. No nací en la comodidad ni la riqueza. Mis padres tenían una modesta fonda en un pueblo pequeño, trabajando turnos de 12 horas para mantener el negocio a flote. De ellos aprendí la disciplina y la honestidad. Me enseñaron que cuando das tu palabra, debes ser tan inquebrantable como la roca. Quizás por eso. Cuando el mundo corporativo me tentó con atajos, políticas de oficina y medias verdades, mantuve un perfil bajo y me aferré a los principios que mis padres me inculcaron. Ese camino me llevó a Cima Analítica, una firma de tamaño mediano con grandes clientes en finanzas, sanidad y tecnología. Me uní como analista junior recién salido de la universidad, ansioso por demostrar mi valía. Con los años, ascendí en la empresa, no porque me dieran un lugar en la sala, sino porque fui constante. Mis informes siempre eran exhaustivos. Mis modelos siempre eran precisos. Mis pronósticos, la mayoría de las veces, eran correctos. Los clientes confiaban en mí. Los colegas me respetaban. Al menos, eso es lo que yo creía. Entonces llegó el día que lo resquebrajó todo. Era un martes cualquiera. Acababa de entregar un pronóstico de datos trimestral para uno de nuestros clientes más grandes. Los números no eran alentadores. No lo negaré. Pero eran exactos. El cliente iba a enfrentar una recesión. Y mi trabajo era presentar la verdad, no pintar una imagen falsa. Salí de la oficina esa noche sintiendo la mezcla habitual de agotamiento y orgullo. No sabía que, a puerta cerrada, los susurros ya habían comenzado. 3 días después, me convocaron a la oficina de mi jefe. El señor Cortázar era el tipo de ejecutivo que se regodeaba en la autoridad. Alto, de traje impecable y de mal genio. Creía en los resultados, no en las explicaciones. Su secretaria me dijo que solo quería hablar un momento conmigo. Cuando entré, su rostro estaba duro, sus ojos más fríos de lo que nunca los había visto. Daniel dijo, sin siquiera invitarme a sentarme. Me han informado que falsificó datos en su último informe. Hizo que los números parecieran peores de lo que realmente eran. ¿Entiende la gravedad de esto? Me quedé helado. ¿Falsificado? La palabra me pareció ajena, como si no tuviera derecho a existir en la misma habitación en la que estaba. Mi instinto fue defenderme, insistir en que mirara los archivos brutos, los datos de entrada del modelo, las fórmulas que demostraban que mi trabajo estaba limpio. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se inclinó hacia adelante. No necesito sus excusas. El cliente está furioso. Creen que manipulamos los datos para sabotear sus decisiones. ¿Se da cuenta del daño que ha causado? Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Todo lo que podía pensar era, ¿quién le dijo esto? ¿Quién se atrevería a acusarme de algo tan imprudente, tan contrario a todo lo que yo representaba? Pero en ese momento, también me di cuenta de otra cosa. A Cortázar no le importaba mi versión de la historia. Ya había decidido que mi carrera encima había terminado. Así que cuando me dijo que estaba despedido, que seguridad me escoltaría fuera, simplemente asentí. No supliqué. No discutí. Simplemente dije, entiendo. Poco sabía que esa decisión, la silenciosa aceptación de mi caída, desencadenaría una cadena de eventos que sumiría a toda una empresa en el caos 3 semanas después. Cuando entregas 10 años de tu vida a una empresa, el silencio que sigue a tu salida es ensordecedor. El día que me despidieron, salí de Cima Analítica con una caja de cartón llena de los fragmentos de mi carrera, algunas fotos enmarcadas, cuadernos llenos de cálculos y una taza de café que mi hermana menor me había regalado cuando me ascendieron a analista senior. Los números no mienten, decía en negrita y letras negras. Me quedé mirando esa taza mientras la seguridad me pasaba junto a miradas curiosas. Algunos de mis colegas evitaron mi mirada como si mi desgracia fuera contagiosa. Otros me miraron con lástima, y eso dolió más que nada.
Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. La gente cruzaba las calles a toda prisa. Los coches tocaban el claxon con impaciencia, y yo estaba de pie en la acera con una caja en los brazos y un vacío en el pecho. Los rumores me habían destruido. Un susurro anónimo me había despojado de mi sustento. Y lo que más me dolió no fue la pérdida de un sueldo, fue la traición. Siempre había creído que la verdad me protegería, que si hacía bien mi trabajo, nadie podría tocarme. Pero en el mundo corporativo, la percepción era la realidad, y la percepción me había pintado como un fraude. La primera semana fue la más difícil. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, repasaba las palabras de Cortázar en mi cabeza. Falsificó datos. Era absurdo, pero la repetición me hizo dudar de mí mismo. ¿Había pasado algo por alto? ¿Había cometido un error tan grave que parecía intencionado? Repasé mis notas una y otra vez, volviendo a comprobar las fórmulas, revisando los números brutos en mi portátil a las 2 de la madrugada, pero todo estaba limpio. Mi informe había sido correcto. El cliente se enfrentaba a una recesión. Entonces, ¿por qué Cortázar había elegido creer el rumor en lugar de a mí? Esa pregunta me carcomía, y detrás de ella, surgió una más oscura. ¿Quién había iniciado el rumor en primer lugar? Para la segunda semana, la ira había echado raíces. No era suficiente quedarme en casa lamiéndome las heridas. Mis padres no me habían criado para ser una víctima. Y mi conciencia no me permitía aceptar que mi carrera pudiera terminar por unas mentiras. Si alguien me quería fuera, tenía que haber una razón. La gente no inventa algo tan específico a menos que haya algo que ganar. Empecé a investigar en silencio, con cuidado. Una amiga de contabilidad, Mara, se puso en contacto conmigo después de unos días. Me había visto salir escoltado y quería saber cómo estaba mientras tomábamos un café. Bajó la voz y me dijo algo que hizo que mi pulso se acelerara. Daniel, justo después de que te despidieran, el archivo del cliente fue reasignado a Esteban Parra. Esteban, el único colega en el que nunca había confiado. Era ambicioso, habilidoso con las palabras, siempre más centrado en ascender en la jerarquía que en hacer el trabajo real. Sabía cómo halagar a Cortázar, cómo tergiversar las conversaciones a su favor. Y ahora, convenientemente, había heredado una de las cuentas más valiosas de la firma. Mara se acercó más. No conozco toda la historia, pero algo no encaja. Fuiste el responsable de ese cliente durante años. Te ganaste su confianza. Y de repente, un rumor te elimina, y Esteban entra en escena. ¿No te parece demasiado perfecto? Sí, lo parecía. Parecía orquestado. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento mirando hojas de cálculo, me di cuenta de que el conflicto era más grande que mi reputación. Alguien dentro de Cima me quería fuera, y lo habían conseguido. Pero, ¿por qué? ¿Para robar un cliente, o había algo enterrado en los números que había descubierto? ¿Algo que alguien no quería que saliera a la luz? La idea me heló. Porque si era lo segundo, entonces esto no era solo por ambición. Se trataba de encubrir la verdad. Decidí que tenía dos opciones: marcharme, dejar que la empresa y la gente en ella se pudrieran sin mí, o contraatacar, en silencio, metódicamente, de la misma manera que trataba los datos. Elegí la segunda. Los días siguientes, reconstruí lo que sabía. Esteban tenía acceso a los datos brutos del cliente. Ahora, si hubiera tergiversado los números para que parecieran mejores, Cortázar nunca lo cuestionaría. No mientras el cliente se sintiera tranquilo. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo hiciera, las consecuencias podrían ser catastróficas. Ya no se trataba solo de que yo encontrara justicia. Se trataba de si Cima podría sobrevivir al engaño que se estaba gestando en su interior. Para la tercera semana, tenía un plan. Mara aceptó pasarme pequeños fragmentos de información desde dentro. Nada rastreable, solo lo suficiente para confirmar mis sospechas. Y lo que sospechaba era esto: Esteban había manipulado los datos para ocultar la recesión, pintando una falsa imagen de crecimiento. Era exactamente de lo que Cortázar me había acusado. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan amarga. Pero aquí estaba el verdadero problema. Si la mentira de Esteban se derrumbaba,
Cortázar no solo lo culparía a él. Quedaría expuesto como un hombre que había ignorado la verdad, despedido a la persona equivocada y puesto en peligro la relación de la firma con uno de sus mayores clientes. Por eso Cortázar no había hecho preguntas. No se trataba de justicia. Se trataba de conveniencia. Yo era el chivo expiatorio que hacía desaparecer el problema. Y ahora, 3 semanas después, las grietas empezaban a aparecer. Mara me dijo que la junta directiva del cliente estaba entrando en pánico. Sus números no coincidían con la imagen optimista que Cima había presentado. Circulaban rumores de demandas. Y por primera vez desde que me escoltaron fuera con mi caja de cartón, sentí algo más que ira. Sentí expectación. La empresa que me había desechado sin dudarlo estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. Y cuando lo hiciera, planeaba estar allí, no solo para mirar, sino para asegurarme de que la verdad viera la luz del día. Los primeros temblores dentro de Cima fueron débiles, pero podía sentirlos desde fuera. A través de las cuidadosas actualizaciones de Mara, supe que el cliente, Grupo Financiero Capital, estaba exigiendo explicaciones. Sus proyecciones internas mostraban un declive constante, pero el informe oficial de Cima pintaba un panorama de crecimiento. La discrepancia no era pequeña, era flagrante. Cortázar, por supuesto, culpó a la mala gestión interna del cliente. Esteban los tranquilizó con presentaciones pulcras y una sonrisa confiada, pero las mentiras tienen una forma de desmoronarse, y esta empezaba a deshilacharse por los bordes. Para mí, esas 3 semanas después de ser despedido habían sido un extraño purgatorio. Una parte de mí quería irrumpir en la oficina, golpear los archivos en el escritorio de Cortázar y gritar, ¿ves? Tenía razón. Pero mi lado racional sabía que eso no funcionaría. Cortázar no quería ver. Había invertido demasiado en la narrativa de Esteban. Ahora, si la verdad salía a la luz, significaría admitir que cometió un error catastrófico al despedirme. No, tenía que ser paciente. Tenía que dejar que el fuego ardiera lo suficiente como para que no pudieran apagarlo con excusas. Mientras tanto, Mara me pasaba retazos de información. Era cautelosa. No podía arriesgarse a ser descubierta. Un correo electrónico fuera de lugar o una conversación escuchada por casualidad podrían arruinarla. Pero tenía conciencia, y no podía ver cómo Esteban desmantelaba todo lo que yo había construido. Una noche me envió un mensaje. Han manipulado el pronóstico trimestral. Los números no coinciden con los datos brutos. Esteban está al mando. Me senté en mi apartamento mirando el mensaje, con el pulso martilleando. Era esto. La prueba. Pero la prueba en susurros no era suficiente. Necesitaba evidencia sólida. Algo innegable. Algo que pudiera resistir el escrutinio del cliente, de los abogados, incluso de la propia junta directiva. Eso significaba conseguir los archivos originales y las versiones alteradas. Y eso requeriría un riesgo. La idea de volver a entrar sigilosamente en el sistema de la empresa me produjo un escalofrío. Si me atrapaban, ya no se trataría solo de salvar mi nombre. Podría convertirse en un problema legal. Pero mientras sopesaba los riesgos, me di cuenta de algo. Lo peor ya había pasado. Mi carrera estaba en cenizas. Mi reputación, al menos a los ojos de Cima, estaba arruinada. ¿Qué más podían quitarme? Así que me arriesgué. Todavía tenía una antigua credencial de acceso para el sistema en la nube de la empresa. Nada de alto nivel, solo un acceso residual que no había sido revocado. No me permitía entrar en todo, pero era suficiente para navegar por algunos archivos. Con cuidado, con cautela, empecé a investigar a altas horas de la noche, y lo que encontré me heló la sangre. Había 2 conjuntos de archivos para Grupo Financiero Capital. Uno, escondido en las profundidades del sistema, coincidía con el informe que yo había presentado semanas atrás, el que proyectaba una recesión. El otro, pulido y listo para una presentación, mostraba crecimiento. Las huellas de Esteban estaban por toda esta última. Fórmulas ajustadas, celdas sobrescritas, omisión selectiva de ciertos marcadores de deuda. No fue un trabajo chapucero. Había sido cuidadoso, pero yo sabía qué buscar, y lo encontré. Por primera vez desde que perdí mi trabajo, me permití una sonrisa sombría.
No estaba loco. No era incompetente. Había tenido razón. Pero saberlo no era suficiente. Necesitaba una palanca. Algo que obligara a Cortázar y a Esteban a enfrentar la verdad, quisieran o no. Esa palanca llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después, Mara me llamó, con la voz baja. Urgente. Daniel, el cliente amenaza con retirar su cuenta. Cortázar está en pánico. La junta directiva ya está involucrada. Me recosté en mi silla, procesando la información. Este era el momento. La empresa estaba perdiendo la confianza, y pronto la hemorragia se haría pública. Si lo calculaba bien, podría exponer la manipulación de Esteban y la negligencia de Cortázar en un solo golpe decisivo. Pero el momento lo era todo. Demasiado pronto, y lo ocultarían, afirmarían que fue un malentendido. Demasiado tarde, y el cliente se marcharía, sin dejar más que escombros. Tenía que ser preciso. Esa noche, recopilé todo, los archivos brutos, las versiones manipuladas, el registro que mostrabas las ediciones de Esteban. Creé un informe, claro, simple, innegable. Los números no mienten, pero la gente sí. Y yo estaba listo para demostrarlo. Aún así, la duda me carcomía. ¿Y si nadie escuchaba? ¿Y si Cortázar volvía a darle la vuelta a la historia, haciéndome pasar por un ex empleado resentido que intentaba sabotear la firma? Caminé de un lado a otro en mi apartamento, luchando con esa idea. Entonces recordé las palabras de mi padre. Solía decir, la verdad no necesita permiso para existir, Daniel. Solo necesita el coraje para ser dicha. Decidí que no enviaría el informe a Cortázar. No le daría la oportunidad de enterrarlo. En su lugar, lo enviaría directamente a la junta directiva del Grupo Financiero Capital. Si ellos veían la verdad, Cima no podría suprimirla. Las consecuencias serían públicas, innegables. A la mañana siguiente, redacté el correo electrónico. Cada palabra pesaba, pero lo mantuve profesional, objetivo, libre de emociones. Adjunté los archivos, respiré hondo y presioné enviar. Durante mucho tiempo, no pasó nada. Las horas se convirtieron en un día, luego en 2. Mi estómago se retorcía de ansiedad. ¿Me había metido en un problema aún mayor? ¿Me creería el cliente o lo descartaría como el acto desesperado de un analista caído en desgracia? Entonces llegó la llamada. Era Mara. Su voz temblaba, pero había una chispa de asombro en ella. Daniel, no te lo vas a creer. La Junta de Capital confrontó a Cortázar con tu informe. Lo tomaron por sorpresa. Le mostraron los archivos manipulados, los registros de edición, todo. Cortázar intentó defender a Esteban, pero se acabó. El cliente exige una investigación interna. Quieren que tu nombre quede limpio. Me quedé sentado, con el teléfono pegado a la oreja, el corazón latiendo con fuerza. Estaba sucediendo. Las tornas estaban cambiando. Pero incluso mientras el alivio me invadía, sabía que esto era solo el principio. Cortázar y Esteban no caerían sin hacer ruido. La gente como ellos nunca lo hace. Arañarían, manipularían y conspirarían para salvarse. Y yo acababa de ponerme una diana en la espalda. El conflicto ya no era sobre mi despido. Era sobre la supervivencia. En un juego de poder, mentiras y venganza, la tormenta estalló un lunes por la mañana. Grupo Financiero Capital había enviado a sus ejecutivos directamente a la sede de Cima. La noticia corrió rápido por la industria, clientes, competidores e incluso la prensa sabían que algo andaba mal. Y en el centro de todo estaban 2 nombres, Esteban Parra y Cortázar. Mara me mantuvo informado en tiempo real. Sus llamadas susurradas pintaban la escena vívidamente. El equipo de Capital exigiendo respuestas. Cortázar balbuceando excusas. Esteban sudando bajo los focos. Pero lo que me dijo a continuación hizo que apretara la mandíbula. Están tratando de culparte de todo otra vez, Daniel dijo. Cortázar está diciendo que saboteaste los números originales antes de que te despidieran. Y que Esteban solo los corrigió. Por un momento, la ira me cegó. Después de todo, después de los archivos, los registros, la verdad,
todavía intentaban volver a culparme. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pero luego me calmé. Estaban desesperados, y los hombres desesperados cometen errores. Esa tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido. Cuando contesté, una voz profunda me saludó. Señor Ramírez, soy el licenciado Leonardo Bustamante, jefe del Comité de Supervisión del Grupo Financiero Capital. Hemos revisado su informe. Quiero que venga a nuestra oficina mañana por la mañana para responder algunas preguntas. Me quedé helado. Era la invitación que había estado esperando y temiendo. Por supuesto dije, mi voz firme, aunque por dentro temblaba. Este era el momento, mi oportunidad de enfrentarlos. De decir finalmente la verdad, no como susurros a través de Mara, sino directamente frente a quienes más importaban. Esa noche, apenas dormí. Mi mente repasó todos los escenarios posibles. Cortázar ridiculizándome. Esteban mintiendo descaradamente. El cliente descartándome como un ex empleado resentido. Pero debajo del miedo había determinación. No tenía nada que perder, y eso me hacía peligroso. A la mañana siguiente, entré en la torre de cristal de Capital con una carpeta bajo el brazo. Cada paso resonaba con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando entré en la sala de juntas, se me cortó la respiración. Cortázar estaba allí, su traje impecable, su expresión dura. Esteban estaba sentado a su lado, con una confianza arrogante grabada en sus facciones. Y frente a ellos, los ejecutivos de Capital observaban en frío silencio. Señor Ramírez, dijo Bustamante, señalando un asiento. Hemos escuchado versiones contradictorias. Hoy, queremos claridad. Me senté, mi carpeta sobre la mesa como un arma. Entonces la tendrán. Cortázar se inclinó de inmediato, su voz cargada de condescendencia. Daniel, no sé qué crees que estás haciendo. Dejaste esta empresa en desgracia. Capital no debería perder el tiempo con el resentimiento de un ex empleado. Lo miré a los ojos. Curioso, porque mi desgracia coincide con su realidad. Declive, no crecimiento. Deuda, no beneficios. Dije la verdad, y usted me despidió por ello. Esteban intervino, su tono afilado. Usted falsificó esos números. Yo los arreglé. Si hay discrepancias, es porque intentó sabotearnos antes de irse. Dejé que terminara. Luego, sin decir una palabra, deslicé la carpeta sobre la mesa. Bustamante la abrió, y el silencio llenó la sala mientras página tras página revelaba la evidencia, marcas de tiempo, registros de edición, comparaciones de archivos. Miren de cerca, dije. Estas ediciones se hicieron después de que me despidieran, desde la cuenta de Esteban Parra. Los registros del sistema no mienten. Un murmullo recorrió al equipo de Capital. El rostro de Cortázar se sonrojó, pero la máscara de Esteban se rompió primero. Tartamudeó, buscando excusas, pero los registros eran innegables. Sus huellas estaban por todas partes. La voz de Bustamante era fría como el acero. Señor Parra, ¿cómo explica esto? La boca de Esteban se abrió y luego se cerró. Miró a Cortázar, buscando rescate, pero Cortázar estaba paralizado, atrapado entre salvarse a sí mismo y el barco que se hundía a su lado. Me recliné, mi voz tranquila pero cortante. Ambos construyeron sus carreras sobre la percepción. Pero a los números no les importa la percepción. Dicen la verdad, les guste o no. Fue entonces cuando Cortázar estalló. Golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que esto te redime, Ramírez? ¿Crees que un pequeño informe te convierte en un héroe? No volverás a trabajar en esta industria. Me aseguraré de ello. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego Bustamante habló, su tono más frío que el hielo. Señor Cortázar, creo que ya ha hecho suficiente daño. Grupo Financiero Capital no puede ni trabajará con Cima bajo su liderazgo. Con efecto inmediato, nuestra cuenta queda suspendida a la espera de una revisión legal adicional. Los ojos de Cortázar se abrieron de par en par. Esteban se desplomó en su silla. Y yo exhalé un aliento que había estado conteniendo durante semanas. Pero aún no había terminado. Bustamante se volvió hacia mí.
Señor Ramírez, queremos agradecerle su honestidad. Si está dispuesto, a Capital le gustaría discutir una futura colaboración directamente. Por primera vez desde esa humillante salida de Cima, me sentí reivindicado. No solo porque había limpiado mi nombre, sino porque la verdad finalmente había hablado más alto que las mentiras. Cuando la reunión terminó, recogí mi carpeta y me levanté. Cortázar me fulminó con la mirada, veneno en sus ojos, pero no aparté la vista. Me acerqué lo suficiente para que solo él me oyera. Me despidió sin hacer una sola pregunta, susurré. Ahora le toca vivir con las respuestas que nunca quiso. No respondió. No pudo. Salí de esa sala no como un hombre que había sido destrozado por los rumores, sino como un hombre que los había convertido en un arma. Y para Cortázar y Esteban, la tormenta no había hecho más que empezar. Cuando salí de la sala de juntas de Capital ese día, la ciudad se sentía diferente. El aire era más fresco, el cielo más brillante. Durante semanas, había vivido bajo una nube de tormenta de vergüenza, traición e ira. Pero ahora, finalmente, sentía que la tormenta había pasado. La verdad había hablado, y había sido más fuerte que las mentiras. Pero las secuelas de esa reunión estuvieron lejos de ser tranquilas. En cuestión de días, se corrió la voz de que Grupo Financiero Capital había suspendido su contrato con Cima Analítica. Para una firma de tamaño mediano, perder un cliente de esa magnitud era como cortar su salvavidas. Los competidores olieron la sangre, y las conversaciones en la industria explotaron. Aparecieron artículos en línea, los analistas especularon, y pronto la historia no era sobre Daniel Ramírez, el analista caído en desgracia. Era sobre Cima Analítica, la firma que falsificó datos de clientes. La justicia, a su manera, se estaba sirviendo. Mara me llamó a menudo durante esas semanas, su voz vibrando con el caos dentro de la oficina. Cortázar anda como un fantasma, me dijo una noche. La mitad del personal ya no confía en él, y la junta directiva está celebrando reuniones de emergencia. Esteban no ha aparecido en días. Se rumorea que ha sido suspendido mientras se investiga. Debería haber sentido nada más que satisfacción. Debería haberme recostado, servido una copa y brindado por la venganza. Pero extrañamente, no lo hice. Había un vacío en la victoria, un dolor que no había esperado. Porque la verdad era que una vez había amado esa empresa. Había dedicado años de mi vida a su crecimiento, trabajado hasta tarde, sacrificado fines de semana, todo porque creía en lo que estábamos construyendo. Verla desmoronarse ahora, incluso bajo el peso de su propia corrupción, era agridulce. Aún así, una parte de mí sabía que era necesario. Como un árbol enfermo, Cima tenía que ser talado antes de que envenenara todo a su alrededor. En cuanto a mí, la oferta de Grupo Financiero Capital llegó rápidamente. El propio Bustamante se puso en contacto, invitándome a unirme a su equipo de supervisión interna. No era solo un trabajo. Era una validación, la prueba de que mi integridad todavía importaba en una industria que a menudo olvidaba lo que significaba esa palabra. Cuando se lo conté a Mara, se rió. Estás cayendo de pie, Daniel. Mejor que eso. Estás aterrizando más alto que antes. Tenía razón. Pero no se trataba solo del trabajo. Se trataba de recuperar mi voz. Mi primer día en Capital, entré en sus oficinas no como un hombre destrozado que llevaba una caja de cartón, sino como alguien que había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. El equipo me dio la bienvenida. Y mientras me sentaba en mi nuevo escritorio, me di cuenta de que ya no me atormentaban las palabras de Cortázar ni las mentiras de Esteban. Era libre. Pero la libertad no significaba olvidar. Una noche, semanas después, recibí un correo electrónico de un antiguo colega de Cima. Adjunto había un memorando. Cortázar se había visto obligado a dimitir. Esteban, tras ser investigado formalmente, había sido despedido por mala conducta. Se rumoreaba que la empresa, perdiendo clientes y credibilidad, estaba al borde del colapso. Leí el memorando 2 veces y luego cerré mi portátil. Sin satisfacción, sin regodeo, solo una tranquila finalidad. Ellos habían escrito su propia caída. Todo lo que yo había hecho era dejar que la verdad saliera a la luz. Esa noche, visité la fonda de mis padres para cenar. El mismo olor a hamburguesas a la parrilla y café flotaba en el aire.
La misma calidez que me había criado. Mi padre se sentó frente a mí, escuchando mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, sonrió con esa sonrisa cansada pero orgullosa que había visto 1000 veces antes. Hiciste lo correcto, dijo. No siempre es fácil. A veces, decir la verdad te cuesta todo, pero también te devuelve algo que nadie te puede quitar, a ti mismo. Esas palabras se quedaron conmigo porque, al final, esta historia no trataba sobre la venganza. En realidad, no. No se trataba de destruir a Cortázar o exponer a Esteban, aunque ambos habían recibido lo que merecían. Se trataba de algo más grande. Se trataba de mantenerse firme cuando el mundo intenta enterrarte en mentiras, de confiar en que la integridad puede doblegarse, puede sufrir, pero nunca se rompe. Aprendí que a veces el silencio no es debilidad. Cuando Cortázar me despidió y dije, entiendo, no fue una rendición. Fue una semilla. Una semilla de paciencia, de resolución, que creció en silencio hasta que llegó el momento de florecer. Y cuando lo hizo, la verdad brotó como la luz del sol después de una tormenta. Ahora, cuando pienso en ello, ya no pienso en la traición. Pienso en la lección, que la lealtad no siempre proviene de jefes o empresas. Proviene de dentro, y que ningún rumor, ninguna mentira puede destruir a un hombre que conoce su propio valor. Mi nombre es Daniel Ramírez. Fui despedido por un rumor, tildado de fraude y desechado sin una sola pregunta. Pero 3 semanas después, la empresa que me traicionó estaba en pánico, deshecha por las mismas mentiras que eligieron creer. Y yo me marché más fuerte, llevando no amargura, sino la verdad. Porque al final del día, la verdad es lo único que ningún rumor puede borrar jamás.